bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tenemos como invitado a un gran amigo, comunicador social, documentalista y productor de radio y televisión, conductor del programa Zurda Conducta. Si quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de la etiqueta Pedro Carvajalino en Desenlaces. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás, Rodolfo? Gracias, hermano, por estar aquí. Gracias por la invitación. Pero quisiera que comenzáramos hablando un poco en el marco de las jornadas a las que el presidente Nicolás Maduro convocó al pueblo venezolano a participar, aportando propuestas, ideas, sugerencias, emitiendo sus opiniones. Esto no es más que una muestra nueva de organización popular. La revolución podría exhibir en todos estos años diferentes niveles de organización y el presidente Chávez se esmeró en ello y el presidente Nicolás Maduro como buen discípulo así lo ha hecho también. Tomar en cuenta la opinión del pueblo y permitir que el pueblo, organizándose, busque su propio porvenir. ¿Algún comentario en este sentido, Pedro? Bueno, yo creo que la revolución bolivariana se ha caracterizado por esa simbiosis entre poder constituyente y poder constituido, ¿no? En algún momento determinado el presidente Hugo Chávez se basaba mucho en un libro de Toni Negri sobre la posibilidad de construir un diálogo con ese pueblo que, bueno, que fue la que te confirió el poder, que fue el que te designó, fue el que te dio el espacio idóneo para tratar de, bueno, de restituir algunas deudas históricas que se habían generado. Yo creo que eso fundamentalmente es el chavismo, es el escucharnos siempre, es el saber cuál es el destino nuestro, qué es lo que nos estamos jugando y en ese sentido, pues la organización del pueblo, la organización de las bases, la organización del poder popular han jugado un papel fundamental. Yo creo que sin esa organización, sin esa mística, Rodolfo, nosotros no estuviéramos en un escenario, por decirlo de alguna manera, en el escenario en que estamos. No estamos en el mejor momento, estamos pasando por unas diversas circunstancias, pero sin embargo, esa hidalguía, ese compromiso que ha tenido la gente, por ejemplo, en el caso en particular, yo creo que ya es un eje transversal, el hecho de, por ejemplo, en los barrios, inclusive en los edificios, de clase media, media baja, etcétera, etcétera, el papel que juega la persona, la señora que se levanta a las 5 de la mañana, que coordina, por ejemplo, la llegada de un camión, que después toca puerta por puerta, casa por casa, para entregar un alimento, para distribuirlo, para que no caiga en esa especie de espiral inflacionaria en la que están los alimentos. Entonces, en ese sentido, creo que juega el papel fundamental, ¿no? El hecho de que los jóvenes también le estén apostando, más allá de que haya una política, digo, comunicacional por parte de un sector para que los jóvenes, para que las personas profesionales, para que los estudiantes universitarios se vayan a otros países a fundamentalmente vender su mano de obra barata, que es lo que está pasando. En ese sentido, pues yo creo que ha jugado un papel fundamental lo que siempre convoca el presidente. Bueno, siempre convoca a reúnanse en el Congreso de los Pueblos, reúnanse el partido, reúnanse las diversas organizaciones sociales para construir un plan que nos permita a nosotros, primero, unas circunstancias y un escenario que es de bloqueo fundamental, ¿no? De bloqueo de nuestras expresiones más sucintas, de bloqueo, por ejemplo, en el ámbito económico, de bloqueo en el ámbito financiero y de ahí requiere bastante organización para tratar de ingeniárnosla. En el ámbito productivo, pues también sabemos que mucha gente le está apostando al tema de producir alimentos, que creo que es fundamental. Yo creo que nosotros pasamos a una especie de salto cuantitativo y cualitativo en el tema del chic, porque Venezuela se constituía siempre como un importador de todas las cosas. Correcto. ¿Verdad? Como un generador a través del petróleo de una política alimentaria que no se basaba en las riquezas del país, sino que se basaba en la compra y venta de los bienes y servicios que al final terminaba, ¿qué pasaba? Desaceleraba el proceso de industrialización que hubiese tenido Venezuela si no hubiésemos caído en esa lógica que también es propia de los países petroleros. Así es Dubái, así es muchos países en el Medio Oriente que importan absolutamente todo, pero países, por ejemplo, como Siria, produce en medio de una guerra 4 veces sus alimentos. Entonces hay experiencias concretas, prácticas de cómo la organización popular, de cómo, por ejemplo, sacar nuestros mejores esfuerzos, nuestros mejores mecanismos de participación permite a nosotros enfrentar cualquier tipo de obstáculo. Pedro, corrígeme si me equivoco. ¿Tú no crees que esta jornada a la que llamó el presidente de participación popular, de alguna manera no es como una encuesta que está haciendo el presidente, una evaluación de cómo es percibida sus políticas por el pueblo? ¿No sirve ese instrumento para eso?
Sí, yo creo que sirve y además el presidente inclusive le quiere meter un poco de tecnología a la cuestión de palpar, de buscar un termómetro, ¿verdad? De autoevaluación o de evaluación del pueblo descarnada. Creo que es lo que está haciendo. Yo creo que hay mucha gente, Rodolfo, que se quedó con un chic a la antigua, ¿verdad? Y que en el ámbito de las políticas de gobierno se están quedando muy atrasados. Yo creo Sí. que el pueblo va dando pasos certeros a cómo resuelven los problemas, a cómo también de la manera más descarnada, vuelvo a utilizar el término, critica la política de gobierno, pero no la critica para destruir, no, la critica para trascender, la critica para generar las condiciones adecuadas de superar la barrera, superar ese pequeño problema que a veces pasa por la burocracia, que a veces pasa porque alguna gente no se siente comprometida. Dentro del Estado pueden estar trabajando gente que trabaja en contra del Estado, Claro. ¿verdad? Que busca implosionarlo. Claro. Y eso ha pasado, y seguirá pasando porque no es una cuestión de que en el Estado te preguntan de qué oposición política eres, sino que por el contrario, si tienes algunas capacidades técnicas y profesionales, pues puedes acceder, pero hay alguna gente que busca implosionarlo dentro. Así es. Pedro, otra cosa en la que el presidente ha sido enfático es con el tema del diálogo. Yo no sé, yo creo que algunos han registrado la cantidad de veces que el presidente ha llamado diálogo. Sin embargo, en algunas veces ha sido escuchado por sectores opositores y otras veces, la gran mayoría, la amplísima mayoría no ha sido así. Ahora en esta oportunidad pareciera que dada la coyuntura política actual, la oposición ha enviado a algunos emisarios a reunirse a Noruega y eso está ahí en el tapete. Al principio Guaidó lo negaba y no quería conversar de eso y dijo que no, inclusive de una manera tajante. Después no le quedó otro argumento cuando se vio que ya la cuestión de alguna manera había trascendido a los medios de comunicación de aceptar que se había enviado a algunos emisarios. En lo personal, ¿qué piensa Pedro Carvajalino de esto? Tú vas a un diálogo o porque estás fuerte o porque estás débil. Y la oposición venezolana hizo el peor acto vergonzante de un golpe de Estado. Ellos van al diálogo a tratar de hacer control de daños por lo que hicieron el 30 de abril. No van en condición de fortaleza. Más allá de que toda la estructura e inclusive la maquinaria de generar supuesta opinión pública del Twitter de Donald Trump esté puesto a merced de ellos. No han podido, no han logrado sus objetivos, se empieza a destruir como una especie de estatua de barro lo que habían venido construyendo. En estos días el presidente Bolsonaro no reconoció al supuesto embajador o representante de Guaidó en los países, en el país, un país como Brasil. Yo creo que ellos están tratando también de ganar tiempo, porque ellos dicen siempre que nosotros vamos al diálogo para ganar tiempo. Nosotros vamos al diálogo porque creemos en Venezuela. Nosotros vamos al diálogo porque sabemos que hay que acabar con el tema de las sanciones. Rodolfo, ya esto está logrando cosas que se salen de inclusive el escenario de la realidad. Sí, sí. Aquí hay personas que se están muriendo por las sanciones. Aquí hay personas que en algún momento determinado, debido a la política de salud generada por Hugo Chávez, nosotros podíamos acceder o podíamos comprar medicamentos de altos costos que están siendo bloqueados, por ejemplo, en el caso de Euroclear. Aquí en Colombia no se pudo comprar unas vacunas cuando se pidieron unas vacunas que son procesos, digamos, administrativos que cualquier país hace anualmente como una política de Estado porque se necesitan las vacunas de los niños. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros estamos haciendo el mejor esfuerzo es para tratar de paliar, porque a Donald Trump lo engañaron. Hicieron un lobby para engañarlo. La gran estafa la hizo Voluntad Popular con Donald Trump. Y Donald Trump ya empieza a recoger y a recoger y a recoger. Bueno, ayer pasó un fake news. Acabo de hablar con los representantes de Rusia. Dicen que retiran los funcionarios militares rusos y después el embajador de Rusia dice, nosotros no nos vamos a retirar porque tenemos una alianza estratégica con Venezuela y van a seguir los funcionarios militares ayudando a
supervisar y a conocer el armamento, las baterías antiaéreas, etcétera, etcétera, que tiene que tener un país que decide ser soberano, porque por ejemplo en el caso de Libia le dijeron desmonta la estructura militar que ellos tenían de los escudos antiaéreos, los desmontaron y los bombardearon. A eso nos estamos enfrentando nosotros y por eso nosotros creemos en el diálogo. Donald Trump fue, por ejemplo, un generador de diálogo. Él se reunió con el presidente de Corea del Norte. Eso se veía inconcebible y se reunieron. Putin se reúne con Donald Trump, China se reúne con Donald Trump y aparte de que después de que se reúnan lancen una guerra comercial feroz y se reúnen. La política es eso, la política es el diálogo, es la palabra. Y cuando no queda más argumento, pues obviamente algunos apelarán a la guerra, nosotros creemos en la paz, como el mecanismo para tratar, porque una guerra en Venezuela generaría un caos en Latinoamérica. Y eso es lo que cada sector político está analizando. No es que creas que no han querido hacer la guerra, no, es que miran las consecuencias de una guerra y saben que es perjudicial para Colombia, perjudicial para Brasil, perjudicial para Guyana, perjudicial para todos los países que están alrededor. Porque inclusive, bueno, supuestamente países que se sienten afectados por la corriente migratoria venezolana, pero corriente migratoria venezolana que le ha venido dando un aire, inclusive la estructura paquidérmica de ese Estado. Ahí mismo lo dicen los chilenos, los médicos venezolanos vinieron a darle un aire a los mismos médicos chilenos, porque los atienden inclusive mal, de manera fría, ¿no? Y eso se formó, Vilch, aquí en Venezuela. Esos estudiantes de medicina estudiaron aquí en Venezuela. Esos ingenieros que están allá estudiaron aquí en Venezuela. Y lo que pasa es que el venezolano y la venezolanidad está acostumbrada a las corrientes migratorias. Aquí han llegado italianos, chilenos, ecuatorianos, peruanos, colombianos, haitianos, dominicanos. ¿Y qué se creó? Un Estado-nación diverso, plural, inteligente emocionalmente, inteligente en términos profesionales. Y por eso es que quieren acabar con Venezuela como una especie de ejemplo de dignidad. Pedro, debo hacer una pausa. Y el regreso, alguna gente, obviamente malintencionado, ¿no? Quiere sembrar en la opinión pública el hecho de que el bloqueo no afecta, de que el bloqueo es algo meramente económico, pero que eso aguas abajo no trasciende, no tiene ninguna consideración. Tú dijiste ahorita, a mitad de bloque, dijiste, hay gente que se está muriendo por el bloqueo. Yo quisiera que habláramos de eso al regreso del corte. Pedro Carabalino en Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos, no se aparte. Estamos de vuelta en su programa Desenlaces, acompañado de Pedro Carvajalino. Pedro, el bloqueo de Estados Unidos a Venezuela. Yo no me canso de decirlo porque, y siempre lo recalco, Venezuela es un país joven que lamentablemente no tiene la memoria política, la memoria histórica que para permitirle recordar algunas cosas, y siempre es bueno decirlo. El presidente Chávez hablaba de Estados Unidos como un enemigo. Y lo pintaba así. Y algunos analizaban eso diciendo, no, bueno, ese es el reconocimiento de la propia torpeza y entonces toda la culpa es del imperio. Cuando el presidente Chávez hablaba de futuras sanciones o agresiones, nadie podía pensar eso. Lo tildaban de exagerado. Hoy en día hay manifestaciones del decreto Vamos para acá, donde se evidencian agresiones sistemáticas, permanentes, contra nuestra economía, contra el bolsillo del venezolano, contra el pueblo venezolano, contra funcionarios del gobierno. El bloqueo es una expresión más de esas sanciones administrativas, sanciones unilaterales que además, vale la pena mencionarlo, están proscritas del sistema de derecho internacional. Pero ¿por qué hay gente que todavía pone en duda, Pedro, que dice, no, se sancionó a un funcionario, pero eso no tiene repercusión en el pueblo venezolano? Es una matriz de opinión que se ha querido lanzar allí, es creer que el pueblo es tonto, es subestimar la inteligencia del venezolano. Mira, las sanciones en Venezuela datan de la época de Obama. Y esas sanciones, bueno, tenían como objetivo acabar
de una manera no tan ramplona, no tan agresiva, no tan grosera, con la democracia en Venezuela. Tienes dos opciones: o haces lo de Siria, que crea un estado paralelo, que es el ISIS, para bombardear, y cuando no puede ese estado paralelo llega Israel y lanza un bombardeo, o llegan y lanzan la madre de las bombas, etcétera, etcétera. O tienes el otro mecanismo que es más barato, pero que se agudizó con la era Trump, o con el momento Trump. Trump dijo en Irak en diciembre que él iba a dejar de meterse en los conflictos para no ganar plata. O sea, que ya se acababa la Estados Unidos dócil que no ganaba de las intervenciones militares. Nosotros podemos decir que ya Trump ganó bastante dinero con lo que pasó aquí desde el 23 de enero hasta nuestra fecha, que se agudiza. Citgo era la encargada de pagar, por ejemplo, una serie de tratamientos de alto costo en Italia, y no se pudo pagar a esos pacientes porque secuestraron Citgo, secuestraron sus finanzas, secuestraron, ¿verdad?, la caja chica, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, la plata líquida del Estado a través de Citgo. Entonces, en ese sentido, decir que no, cuando se quedaron unos containers de vacunas en Colombia que no se les quiso vender a Venezuela, decir que no, cuando esas personas, nosotros, Rodolfo, hace menos de 7, 8 años, nosotros hicimos una cosa que se llamaba el Hospital Cardiológico Infantil. Y eso requiere plata líquida, claro, inversión dura, claro, porque estamos hablando de operaciones de $300.000, hermano, $200.000. Y aquí, ¿quién se venía a operar? Aquí se venían a operar inclusive gente de Dominicana, gente de todo el mundo, a operarse en el Hospital Cardiológico Infantil. Te hablo también de la Misión Milagro. Gente que se operaba porque en países como Colombia, como Dominicana, como Haití, pues el Estado no tiene la posibilidad de concebirse que hay que quitarle la catarata a una persona. Y aquí se hizo. Y se hizo a través de convenios y de cooperaciones y de acuerdos. ¿Por qué crees tú que Estados Unidos golpea a Venezuela, pero a su vez golpea a través de la ley Helms-Burton a Cuba? ¿Cuál es el objetivo? Porque se daban cuenta de que si bien Cuba no tiene los recursos económicos, la riqueza petrolera que tiene Venezuela tiene los recursos científicos. Cuba, a través de la UCI, de diversas universidades de investigación, ha desarrollado, ¿verdad?, vacunas contra el cáncer, algunos medicamentos, algo supuestamente sencillo, el tema del vitiligio. O sea, ellos han apelado a eso porque debido al bloqueo no han podido comprar a veces y les toca desarrollar a través de la ciencia, de la tecnología, mecanismos que logren paliar ese bloqueo. Ahora bien, si tú tienes un banco como Euroclear, como el Novobank, si tú tienes diversas sucursales bancarias que al momento de que, mira, orden de compra de Venezuela se paga a través de tal cosa, y ellos dicen enseguida, mira, no, eso no se puede, queda inválido porque el sistema SWIFT internacional, ¿quién lo maneja? Lo maneja Estados Unidos. ¿Quién maneja la transferencia? Inclusive aquí, Rodolfo, se le está llamando a las navieras para que no traigan ni alimentos ni medicina. Así es. Y le ha tocado a un avión chino pasar de China a Venezuela a traer asistencia humanitaria, ¿no? Entonces, obviamente el bloqueo afecta. Que hay algunos problemas, pues también. Que el sistema público hospitalario, pues también tiene sus problemas. Pero no me digan que no se ha arreciado, porque obviamente antes la gente, la asistencia inmediata que tenía era ir a un CDI, era ir a la asistencia más concreta y más próxima que, claro, tú tenías. Pero aquí, Vilche, aquí se financiaban medicamentos de alto costo para el cáncer, medicamentos de alto costo para el SIDA, y si cuando el momento de que tú quieras comprarlo, quieras planificarte, porque es un problema de planificación, tú no compras vacunas, bueno, hoy me levanté con ganas de comprar vacunas, no. Claro. Nacen niños, tienes que colocarle la vacuna X, la vacuna Y, la vacuna Z. Y eso es una compra que hace el Estado. Y si entonces en el Estado
llegan. Entonces no es solamente ¿cómo se llama? Que te bloqueen la cuenta bancaria del Estado, porque inclusive aquí llegaron a bloquear al Banco Central de Venezuela. Eso nunca se había visto, hermano. Entonces, te bloquean la cuenta del Banco Central de Venezuela, te bloquean las cuentas de PDVSA, de Citgo, y aparte de eso van a lo micro, al empresario que de repente hace un negocio con el Estado. Yo te traigo las medicinas, yo no estoy sancionado. Se dan cuenta y ¡pam! Enseguida te bloquean los fondos, te quitan las cuentas, llaman a los bancos en Polonia, Bulgaria, Italia, Suiza, donde quieras. Porque el mundo es grande, pero el mundo financiero es chiquito. Sí. Puede ser muy grande, pero el mundo financiero, y si además tú tienes el control de las transacciones, imagínate, le tengo rabia a Vilches. Bueno, mira, aquí va a depositar una plata para depositárselo a X personas, a los trabajadores de TV. Pues no, eso no va a afectar. Claro. No va a afectar el 15 y último del trabajador porque a Vilches se le congelaron los fondos. Claro. Entonces, en ese sentido, el que no quiera ver, y además ya hay voces sensatas diciéndolo, ¿por qué más sanciones si están afectando a la población? Te pongo otro ejemplo. Se prohibieron los viajes de Estados Unidos directos a Venezuela. Ese es otro ejemplo. Yo vi un reportaje de una señora diciendo, me toca hacer 3 paradas para llegar de Estados Unidos a Venezuela. Aparte de eso, DHL ya no permite traer encomiendas porque Estados Unidos no lo permite. ¿Y qué es lo que ha dicho el pueblo venezolano y qué es lo que ha dicho el presidente? Métanse con todos, pero no se metan con los alimentos y las medicinas. Que la OFAC no perjudique eso, porque estás hablando de vidas humanas. Claro. Estamos contabilizando más de 40.000 muertes que hubiesen podido resolverse. No resolverse en el término de resolver ahí y yo te doy plata. No, resolver la vida de esa persona. Resolver la angustia de ese familiar. Resolver los niños que supuestamente ellos levantan como bandera, pero es una política necrofílica y mediática. ¿Cómo te vas a burlar, Vilches? ¿O cómo vas a decir, como si fuese una cuenta vacía, un dígito de muerte? ¿Cómo tú vas a decir, va el niño número 5 del JM de Los Ríos? ¿Y qué has hecho ese sector y ese Estado paralelo? Pagar los intereses de unos bonos de deuda. 70 millones de dólares pagaron, Vilches. Esos 70 millones de dólares, tú ves el bono de deuda, tú puedes decir, no lo voy a pagar este año, lo pago el año próximo. Porque eso lo hacía el Estado, Vilches. Claro. A ellos les dieron Citgo. Y entonces ellos ahorita tienen potestad de definir a quién le pagan el bono de deuda y lo están pagando. Yo no he visto a él diciendo al presidente imaginario de la derecha, yo no lo he visto diciendo vamos a depositar 20 millones de dólares para el caso tal de las medicinas tal. ¿Lo han visto? ¿Lo han escuchado? No, porque para nadie es un secreto, Vilche. Ellos pagan esa plata, ese dinero en ¿cómo se llama? En los bonos de deuda o en los intereses de bonos de deuda y ellos se ganan una comisión. No es un secreto para nadie. Entonces, en ese sentido, por un lado el dígito de la muerte, van tantos, ¿no? Como si fuese una cosa emocionante. O sea, cada vez que yo digo murió una persona, es que el presidente Nicolás Maduro va a caer, ¿no? El presidente Nicolás Maduro inclusive dijo, vámonos hacia las víctimas de la guerra económica. Vamos a tratar de resolver tal cosa. Vamos a hacer acuerdos de cooperación con la farmacéutica. Vamos a ver para que China le toque mandar un avión para venir a traer ayuda. Hay que ver el esfuerzo que se está haciendo. Claro. Lo que está haciendo China, lo que está haciendo Rusia, cómo está apoyando Turquía, cómo están apoyando otros países. E inclusive se le ha dicho a la ONU, administren, tomen la plata, administren. Ahí hay una plata bloqueada. Agarren esos 1.000 millones de dólares que tiene el Novobank o el Banco de Inglaterra en oro. Agárrenlo y ustedes compren las medicinas si quieren. Y me las mandan para acá que yo las recibo. Yo tengo la estructura logística para recibirlas. No nos dejen administrar nosotros eso. Pues compren ustedes, hagan la compra ustedes. Ni siquiera. No. Es una cosa dantesca. 2 cosas te quiero decir. Una, brevemente, para irnos al corte. ¿Qué opinión te merece el hecho de que además ha quedado registrado? Porque si alguna ventaja tenemos hoy en día es que la tecnología no deja margen de duda con respecto a las cosas que se dicen. Julio Borges se ha encargado de decir que ha viajado por el mundo entero pidiendo sanciones a Venezuela.
Es decir, le está asumiendo una responsabilidad en todo esto. 2, el plan de atención a las víctimas del bloqueo y la guerra económica que ha lanzado el presidente Nicolás Maduro. Un comentario allí, Pedro. El plan de atención es eso, es enfrentar con la cara en alto una problemática que es una realidad. Y el caso de Borges es la cosa más rastrera que ha hecho un ser humano sobre un país o en contra de un país. Él fue el primero en que empezó a decir que le cobraran tal deuda a Venezuela, que no permitieran postergar el financiamiento, que cuidadito y llegaban y le prestaban plata y levantaban una cartera de crédito para Venezuela. Él fue el primero, él fue el que empezó a decir que tenían que llegar esas sanciones a los CLAP. Él fue el primero que dijo, si le quitamos el CLAP al presidente, se le quita el apoyo popular. No, le estás quitando la comida a más de un venezolano. Le están quitando los alimentos y las medicinas a más de un venezolano. Y ya, Vilche, ya no es entre chavista y opositor. Esa señora dijo, tengo dolores de pierna y me toca hacer una escala en Panamá y después ir para Aruba y después Aruba para acá. Esa señora tenía $30 para hacer el viaje de allá, de Estados Unidos acá, y con $30 no le alcanzaba a llegar a Venezuela, porque si le daban ganas de tomar algo no podía, con dolores en los pies. Entonces, ese sector ya se está sintiendo afectado. Esa posibilidad que tú tenías de repente decirle a un amigo, un familiar, mira, mándame una medicina allá de Estados Unidos, no se está pudiendo hacer. Porque lo que te costaba antes, esta línea recta, ahorita hay que hacer, bueno, trigonometría para poder venir para acá. Entonces está afectando a todo el mundo, Vilches. Pedro, al regreso del corte, quiero que hablemos de algo. Un fenómeno que tú has estudiado con suficiente detenimiento, que es el de la guerra mediática. Además que lo has padecido, porque has sido víctima de ello, pero te has encargado de estudiar. Yo quisiera que nos hicieras algunas precisiones sobre algunos fake news, algunas mentiras. Tú revelaste uno que salió hace pocos días atrás, y no faltarán, porque en estos tiempos donde las redes sociales han sustituido a los libros y han sustituido la investigación documental de las cosas, bueno, la gente da por cierto cualquier tontería que ve en un Twitter o en una cosa de esa. Al regreso quiero que nos hagas algunas precisiones en ese sentido. Pedro Carvajalino en Desenlaces, la etiqueta con la que puede interactuar con nuestro invitado a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. No se parten, ya estamos de vuelta. Seguimos con más de su programa Desenlace, acompañado de mi buen amigo Pedro Carvajalino. Pedro, guerra mediática. Vivimos una guerra multiforme, donde de repente la derecha venezolana, la derecha internacional se ha enfocado en diversos aspectos en determinados momentos. Pero el tema mediático siempre ha estado allí. Desde los primeros días de gobierno del presidente Chávez, empezaron las grandes corporaciones de la comunicación a tratar de influir en la política venezolana. Hoy en día, con el boom de las redes sociales, lo hacen con mayor facilidad, a diario. La cantidad de mentiras que se han escrito en estas redes y en las grandes corporaciones mediáticas internacionales acerca de nuestro país, bueno, pudiéramos pasar meses discutiendo sobre ello. Tú que has analizado el fenómeno de la guerra mediática, Pedro, y decía en el corte anterior que además has sido víctima de ello porque en varias oportunidades han viralizado información tuya falsa, por demás vale decirlo, pero en el mundo donde vivimos, en un mundo de redes sociales, ¿cómo controlar eso? Porque hoy en día un niño, lo primero que le pide a un padre es una tabla, un teléfono, el papá va y compra una computadora, una bit, y a la larga tenemos el internet más barato del mundo, pero eso ha sido una espada de Damocles para nosotros mismos, porque cualquier venezolano se mete en las redes sociales, graba un video, lo viraliza. ¿Cómo controlar eso? Bueno, controlarlo es difícil, ¿no? Porque ya la información
Y la rapidez de la información hace parte de nuestra vida cotidiana. Tú bien lo decías, uno se levanta, ya se acabaron los periódicos de los domingos, que antes era un ritual. Ya tú te levantas, ves el teléfono y ya empiezas a ver la información. Mucha gente lo primero que hace apenas se levante, por ejemplo, el domingo, cuando apenas la gente se levante, va a ver una etiqueta: Pedro Carvajalino en TVs, en Desenlaces TVs. Ajá, ¿qué pasó aquí? ¿Qué información se generó? Y en el caso venezolano es un caso bastante paradigmático. Hay alguna gente que dice que el golpe suave, que fue una política, que nosotros estamos viviendo los estragos, ya el paroxismo, la exageración de ese golpe suave, ¿verdad? Se derrotó en Venezuela. Aquí nosotros somos unos analistas críticos de los medios. ¿Por qué? Porque primero tuvimos una escuela titánica llamada Lo Presidente, en donde la gente corroboraba la información, en donde la gente tenía información de primera mano sobre políticas de gobierno. El mismo Chávez, ¿verdad?, se mofaba o se burlaba cuando lanzaban, por ejemplo, un balde de agua fría para tratar de desmoralizar al pueblo venezolano. Y nosotros, por ejemplo, hemos tenido diversas situaciones. Por ejemplo, al compañero Diosdado Cabello toda la vida se le ha dicho miles de cosas, y ha sido con el ejemplo que se ha logrado desmontar eso. Con el presidente Nicolás Maduro ni se diga, ¿verdad? Es un personaje que inclusive, bueno, en Colombia llegaron a colocar carteles del presidente Nicolás Maduro y la gente podía decirle groserías, y eso se grababa. O sea, imagínate la locura en donde hemos llegado, ¿no? Porque primero, para tú derrotar supuestamente a tu enemigo o naturalizar la muerte de tu enemigo, primero tienes que caricaturizarlo. Y eso es lo que han hecho con el pueblo de Venezuela, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, fake news todos los días, en cada momento, a cada hora, porque del lado del presidente imaginario tenemos el creador más grande de los falsos positivos, que se llama Alberto Rabel. Ese es un personaje que vive de la maldad ponzoñosa porque se enriqueció a través de esa maldad. En estos días dijeron, a través de Wikipedia, que Winston Vallenilla se había muerto. Porque es fácil. Tú te puedes crear un administrador y tú puedes ir cambiando la información que va saliendo sobre Venezuela, sobre un personaje. Tú puedes cambiar la biografía, puedes editar, porque en Wikipedia son editores y hay editores autorizados, la mayoría de Primero Justicia y de Voluntad Popular. Entonces, nada de eso es ajeno, Claro. ¿verdad? El líder de los falsos positivos se llama Donald Trump y ha hecho esa campaña porque es que un tuit de Donald Trump puede bajar la bolsa y él sabe lo importante que es, que puede generar un clima de caos controlado que te beneficie a ti. Claro. Ellos pueden lanzar un tuit: voy a bombardear a Irán, y eso genera pánico. Y eso tiene una incidencia y ellos saben y saben administrar. Por eso yo le denomino caos controlado, crisis controladas para beneficiarme a mí. En ese sentido, Venezuela es el escenario idóneo. Vilches, no existe un país. Yo he visto personas del Parlamento venezolano, salen y son 40 medios internacionales. Eso no existe en ningún país. Que una figura de la oposición maneje 40 medios. Vete a Colombia para ver si sale un Gustavo Petro, sale un opositor, Daniel Coronel, y para ver si van a haber 40 medios internacionales de un opositor en Colombia. Eso no existe. Eso existe en Venezuela, porque el interés es grande de los carteles mediáticos de Donald Trump, de Álvaro Uribe Vélez, de Piñera, del señor Richard Branson, que ya empezó a abrir una aerolínea en Colombia. Entonces, hay intereses demasiado... Pero ¿cuál es el verdadero interés que hay de trasfondo, Pedro? Coltán, recursos naturales, la fuente hídrica más grande del mundo, oro, metales, cada quien en su lógica, cada quien detrás de petróleo. Nosotros tenemos petróleo para 200 años, nosotros tenemos gas para 300. O sea, ¿qué es lo que...? Richard Branson tiene una aerolínea que va a hacer viaje a la luna, y que tú vas a poder pagar. ¿Qué necesita para eso? Los teléfonos celulares, ¿qué necesitan para eso? Tecnología que se construye con recursos naturales que están en Venezuela. Claro. Y por eso necesitan descapitar,
decapitar y descapitalizar a Venezuela. Dos conceptos, decapitar y descapitalizar. Por eso necesitan el ataque más feroz, el que se hace en contra de los miembros de la Fuerza Armada, que se le publican las direcciones de sus hijos, de sus familiares, el que se hace en contra de cualquier persona política, el que se hace en contra de cualquier opositor con una voz sensata. No es solamente contra nosotros. Y el ejército de bots que ellos tienen, de personas que nada más tienen la tarea, Vilches, de que si yo coloco una foto en Instagram, tiene que tener 500 comentarios negativos. Eso existe. Y es personas que se les paga para eso. Haz el ejemplo, coloca un video de tal cosa, tú lo has hecho en tu Instagram. Sí, claro. Winston Vallenilla lo ha hecho en su Instagram, él coloca algo, odio, rencor, la naturalización de la muerte, el despojo de la humanidad que uno tiene. Uno también es humano, uno sale para la playa, Claro. uno rumbea, uno come con su familia. ¿Cuál es el problema? ¿O es que acaso nosotros no somos de carne y hueso? Claro. Nosotros no tenemos sentimiento y no tenemos pensamiento, nosotros podemos también, porque además lo estamos haciendo en Venezuela. Yo no estoy comiendo en Dubái, por ejemplo. Y para todo eso sirven las redes sociales y los fake news, para tratar de despojarte de tu sentido de humanidad. Tú eres un robot que apoya al chavismo y por ende estás negado como condición humana. ¿Por qué? Si nosotros también somos de carne y hueso. Y además nosotros hemos enfrentado estas situaciones. Nosotros salimos a la calle y le vemos el rostro a la gente cuando nos dice, no tengo medicinas, hermano. Hermano, me hace falta para completar porque tengo 3 carajitos. Y a ti se te entristece el corazón, pero tú tienes que tener fortaleza porque si para nosotros ha sido difícil, imagínense cómo fue para Chávez. Claro. En condiciones totalmente diferentes, pero que asumió una conducta recta y lo que hizo fue hacerle la historia prodigios. Eso fue Hugo Chávez, y de los hijos de Chávez no esperes menos, espera más. Porque estamos dispuestos a eso y más por darle dignidad a esta patria. Las redes sociales es eso, es la implosión de la opinión pública, es el tratar, tú pagas publicidad dirigida a través de Facebook. Facebook te dice, hermano, cuando tú vas a pagar publicidad, te dice, ¿en qué sector quieres? ¿A qué edad te quieres dirigir el mensaje? ¿A qué zona? ¿A qué código postal? ¿A qué barrio quieres llegar tu mensaje? Y nada más tienes que invertir $100 y ese mensaje llega. Imagínate. Es así, hermano. Esas son las redes sociales. Es lo que se denomina la Big Data. ¿Qué hicieron los dueños de Facebook? Tener toda esa data, manipular tus sentidos, tus emociones, y cuando te tenían que mandar un mensaje, te aparecía, te levantabas en la mañana, veías el teléfono. Es que eso a veces le pasa inclusive a uno, Vilches. Tú te levantas en la mañana, tú estás revisando Facebook y tú habías pensado algo el día anterior de un producto que te querías comprar, pero no es que te querías comprar, es que te inducieron a comprar. Y te sale la publicidad en el canal, en el teléfono. ¿Quieres comprar tal cosa? Y tú te preguntas por dentro, pero este Facebook y este Instagram sí me conoce, pero porque ellos saben que yo quería comprar tal cosa. No es que lo sepan, es que tienen toda la información. Y con Venezuela han utilizado cualquier estrategia. Cada vez que tú das un me gusta va creando un perfil. Va creando un perfil, los colores. Las páginas que siguen. Antes, ¿qué hacían los políticos para saber eso? Mandaban a un ejército de personas a hacer entrevistas casa a casa. Sociólogos, los que estudiamos sociología, que nos decían, ustedes para lo único que sirven es para hacer encuestas en las calles. Bueno, ya no necesitan eso. Porque inclusive el Facebook te pregunta qué color te gusta, qué música te gusta, tal cosa, y después te mandan el mensaje, ¡ras! Y lo mismo hacen con Venezuela. La misma plata pagaron para demonizar la imagen del presidente Nicolás Maduro. La misma plata pagaron para tratar de atentar contra su dignidad, para mofarse de él, para atacar a su familia. La misma situación. ¿Por qué? Porque es quitarte el velo humano que tiene cada quien, desnaturalizar, hacer que la gente te agarre rabia por cosas desconocidas que tú no sientes, que tú no piensas. Bueno, Winston es un caso, a cada rato. Duro. Bueno, pero tú no te quedas atrás. No, yo no me quedo atrás. No, para nada. Y de verdad, y me siento bien. Si eso es lo que nos toca pagar, lo pagaremos, hermano. Habrán otros que tengan otras tareas. Yo tengo la tarea de... Y además le tienen rabia a uno. Bueno, en estos días, la semana pasada, no, ayer, antes de ayer,
No, que me escribió Mari Montes, me escribió un montón de personas, periodistas de Venevisión, periodistas de Miami, porque el señor presidente imaginario de la oposición dijo que Páez era de Barinas. Y yo, no soy en Barinas, o sea, no, pero es que en esa época era provincia de Barinas y llegaba hasta tal cosa, o sea, nada, Páez es de Portuguesa. Más nada. Eso es como si José María Vargas, porque nació en esa época, no existía Vargas, entonces José María Vargas era de Caracas, Claro. ¿no? Era de La Guaira. Más nada. Pero tienen entonces periodistas que responden y defienden, etcétera, etcétera. Bien pagado. Bien pagado. Claro. Y el que se sale de la línea le pegan. Bueno, Patricia Poleo lo está diciendo. Ni tú Pérez Osuna lo dice. Cada vez que decimos algo en contra del presidente imaginario de la oposición, nos golpean duro, nos atacan. Vamos por ti fue creado por la oposición. Es más, fue creado por Alberto Barradas, Psicovivir. Y después empezaron a aparecer grafitis, vamos por ti, pero a los dirigentes de la oposición. Ellos crearon la frase y después dijeron que el chavismo se fue casa por casa a escribir un grafiti diciendo vamos por ti porque el régimen te iba a atacar y te iba a acabar. Entonces, ellos son los creadores naturales de los falsos positivos, que en Colombia, bueno, un falso positivo tiene otra connotación, pero en Venezuela es una noticia que se desmonta rápidamente, así como se crea, se destruye. Pero no quiero terminar este bloque con la venia del equipo de producción que me dé esta opinión de algo que se ha viralizado últimamente, que es la entrevista que le hizo Jorge Ramos al presidente Nicolás Maduro. Te la voy a sintetizar con una frase y es puñalada para su garganta. Él pensaba que el presidente Nicolás Maduro no iba a responder a la altura y respondió a la altura. Ya dirigentes opositores están diciendo que fue un fracaso haberlo publicado, que mejor se hubiese quedado en el disco duro, porque el presidente sale bien parado. Ah, que te da rabia, claro. O sea, si tú me atacas a mí, yo tengo la potestad de pararme e irme del CEP, porque estás faltando el respeto. Y la primera vez que él le faltó el respeto a un presidente, lo sacaron con el servicio secreto. Y ahí no dijeron absolutamente nada. Lo otro, Jorge Ramos, hermano, no necesitas venir a Venezuela para ver la pobreza. En Brickell hay pobreza. En Estados Unidos hay puentes llenos de gente que no tiene dónde dormir y que duerme en carros, en carpas. Entonces, la pobreza es una cuestión propia del modelo capitalista de concentración de riqueza. Jorge Ramos es un alfil, porque no solamente se mete con Venezuela, ya lo mandaron a las ruedas de prensa de López Obrador a hacer lo mismo. Y yo, que soy un provocador nato y que me he caracterizado por eso, ojalá uno tuviese derecho, ojalá Carvajalino pudiese entrevistar a Donald Trump. Es más, no me pongas a Donald Trump, ponme a Uribe al frente. Es más, ponme a Guaidó al frente 15 minutos en un ring para ver qué sale. Sin embargo, el presidente dio en esa época más de 15 entrevistas internacionales. Al Jazeera, Hispan TV, todos los periodistas preguntaron, ¿en qué dictadura pasa eso? Yo siempre lo digo, aquí no hay dictadura, aquí hay dicta blanda. Aquí hay otra cosa. Y aquí se ha fortalecido la libertad de expresión. E inclusive un Jorge Ramos puede venir a Venezuela, como un Fernando del Rincón. Todos pagados por las mismas agencias mediáticas, que atrás de esas agencias mediáticas hay unos empresarios con unos intereses concretos en Venezuela. Inclusive esos periodistas tienen ya supuestamente fabricado o adelantado negociaciones para hacer en el supuesto gobierno de transición ya negocios con Venezuela. Cada uno tiene intereses en Venezuela. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿De qué libertad de expresión? Cuando un presidente aceptó que tú preguntaras y no bastándote con la como te respondía el presidente, seguías preguntando sobre lo mismo y sobre lo mismo y sobre lo mismo, porque lo que querías era generar la exasperación. Claro, hacer un show. Era el show, claro, no era la noticia. Claro. Más calmado Jorge Ramos hubiese podido lograr más. Sin duda. Pero se puso nervioso, se alteró él, la proxemia, cómo se tocaba el labio, cómo... Lo que tenía era un odio, y tú no puedes venir a hacer una entrevista con odio, tú tienes que calmarte y tienes que estudiar a la persona que vas a entrevistar. Y el presidente salió bien librado.
No pueden decir que no. Bueno, ya lo están diciendo ellos. Mejor se hubiese quedado en el disco duro la entrevista de Jorge Ramos. Así es. Vamos a un corte, Pedro. Y al regreso quiero que hablemos algo que el presidente ha convocado y ha lanzado en el debate de la opinión pública, que es las posibles elecciones del Poder Legislativo. El único poder que de alguna manera no se ha subordinado a la Asamblea Nacional Constituyente. Quiero que me des tu opinión al regreso. Pedro Carvajalino, en Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Haga sus preguntas, que ya se las vamos a formular a Pedro al regreso del corte. Ya venimos. Llegado a la última parte de su programa Desenlaces, acompañado de Pedro Carvajalino en esta amena conversación, pero todavía quedan temas importantes que abordar. Pedro, el tema de las elecciones a que ha convocado el presidente Nicolás Maduro del Poder Legislativo, de esta Asamblea Nacional, que yo no recuerdo nunca haber visto dilapidar un capital político como el que obtuvo la oposición en ese momento, en esa coyuntura específica de Venezuela, donde el presidente además valientemente decidió realizar ese proceso electoral, con todos los argumentos en contra para ese momento, y bueno, la derecha venezolana salió fortalecida, ganó su proceso electoral, pero han dilapidado ese capital político, yo no sé de qué manera tildarlo. Ahora, el presidente nos convoca a una renovación del Poder Legislativo. ¿Qué opinión te merece eso? Esa elección que pudiese ser este año, inclusive el próximo, porque ya hay un acercamiento en Oslo, o sea, ahí se van a definir los parámetros de algunas cosas, sería el reseteo del conflicto. Yo creo que le vendría bien al país, que generaría un acercamiento entre la polarización política que se ha generado, porque recuerda que cada presidente de Asamblea Nacional del periodo 2015-2019 llegan los primeros días, sus primeras declaraciones que le quedan 6 meses al presidente Nicolás Maduro. Lo dijo Ramos Aluc y mira cómo le fue. Lo dijo Borges y mira cómo le fue. Lo está diciendo Guaidó y estamos viendo en cámara lenta el fracaso de un supuesto líder opositor construido mediáticamente y financiado por activos del Estado. Entonces, en ese sentido, yo creo que le vendría bien, sería como una especie de ambiente que acabaría con la zozobra, además que es propio que en los conflictos políticos tú te midas en elecciones. Claro. Es lo más sano. Chávez nos enseñó a eso. A nosotros, al chavismo como tal, como expresión política concreta, le gustan las elecciones. Ahora bien, que no utilicen el diálogo para implosionar las elecciones, porque ya lo hicieron una vez en Dominicana. En Dominicana se estaban creando los acuerdos para que ellos se lanzaran. Llamaron de Estados Unidos y le dijeron, no, retírense del diálogo. Inmediatamente se retiraron del diálogo. Y no van a elecciones. Inmediatamente no fueron a elecciones. Y después construyeron al supuesto presidente imaginario, se posesiona, se autojurumenta y es el desastre que estamos afrontando el día de hoy, en donde han habido muertos, en donde ha habido ataques, bueno, desdeñables, en donde se ha acabado con el ordenamiento internacional, con la interrelación política, con los convenios internacionales, con la Convención de Ginebra, en donde se han asaltado embajadas, en donde se han robado plata de dichas embajadas, en donde se ha usurpado todo, en donde se ha hecho la peor acción política que uno hubiese podido observar en la historia política contemporánea del mundo. No existía que tú te podías meter en una embajada a través del servicio secreto de los Estados Unidos. Eso no existía. Ahora bien, láncense, pero ¿qué pasa? Que el mismo Guaidó fue el encargado de acabar con toda la expresión política. Yo te voy a decir algo que va a generar roncha. Pero, vamos a lanzar la asamblea. Pero, ¿qué vamos a hacer con esas personas que participaron en el golpe? Y que ahorita no tienen inmunidad parlamentaria. ¿Qué vamos a hacer con un Ramos Aluc que tiene 40 años lanzándose a la asamblea? ¿Qué vamos a hacer con un Pizarro que era un joven con una promesa? Claro.
política opositora, no del chavismo. Es mi amigo, es mi hermano. Y fue castrado por ellos mismos. Y fue castrado por ellos mismos. Claro. Bueno, más de 10 miembros de la Asamblea Nacional se fueron influsados a un golpe de Estado. ¿Qué pasó el 30 de abril? El 30 de abril fue el peor fracaso. Yo en estos días escuchaba una frase en una película y yo decía, la frase decía, hay personas que militan en el ego y construyen sus errores. Leopoldo López es un militante de su ego. Leopoldo López es lo peor que le ha podido pasar a la democracia venezolana. Leopoldo López y voluntad popular es el cáncer de la democracia. Con estas frases te lo digo. Sin ningún tipo de tamiz, de filtro. Voluntad popular es el cáncer de la democracia. Ha estado en todos los golpes, desde el 2002 para acá. Ha estado en todas las conspiraciones. Ha creado una masa amorfa e irracional de universidades, de sectores económicos que tienen como objetivo acabar físicamente con el chavismo para poder acceder al poder. Y no han podido. ¿Por qué? Porque esperaban que supuestamente iban a recibir apoyo y no recibieron, popular, y iban a tener militares e iban a tener funcionarios policiales al lado de ellos. Ni lo uno ni lo otro. Todo lo contrario. Nosotros nos fuimos para Miraflores. El presidente Nicolás Maduro estaba en Miraflores y Diosdado Cabello convocó a Miraflores. Y nos fuimos todos. Ahí estuvimos. Nos fuimos todos a defender al presidente Nicolás Maduro. Ellos quisieron, se fueron por una embajada. Eso fue lo que hicieron. Corrieron despavoridos porque es que el objetivo, eran dos objetivos, dar un golpe y sacar a Leopoldo de su casa. Más nada. Estaba aburrido. Pero de verdad, ellos pensaban que iban a dar un golpe. Ellos pensaban que contaban con unos sectores militares. Porque entonces el problema es peor, Pedro, porque tú lo dijiste muy bien. Ellos han engañado al imperio norteamericano que teóricamente tiene los mejores sistemas de inteligencia del mundo. Pero además que ellos se crean esa mentira. Engañaron a un sector de la inteligencia venezolana, al señor Christopher. Lo engañaron. ¿Y ahora dónde está Christopher? Solo, deprimido, en el laberinto de la soledad, compadre. Porque sabes que es difícil que te toque pararte al espejo y que ese espejo te diga, eres el culpable. ¿El culpable de qué? De apoyar a esta cuerda de manganzones de la política, de estos flojos de la política, que creían que con Donald Trump y su apoyo ya iban a lograr todo e iban a resquebrajar a la Fuerza Armada. No lograron resquebrajar ni a la Fuerza Armada, ni a la milicia, ni al chavismo como expresión concreta. Que ellos quieren que nosotros nos abandonemos al presidente Nicolás Maduro, nosotros no lo vamos a abandonar. Eso es lo que ellos quisieran. Que ellos quisieran que un carvajalino saliera en redes sociales diciendo estoy en contra del presidente Nicolás Maduro. No lo van a encontrar, hermano. No lo pueden encontrar. Claro. Porque es que lo que han hecho con el país, quemar gente, asesinar gente, golpear a fuerzas, a guardias nacionales, lanzarles excremento. ¿Qué puedo yo esperar de ese sector político cuando después te dice a ti, vengan para acá, para el lado correcto de la historia? No. Ese es el lado distorsionado de la historia. Y nosotros sí estamos en el lado correcto de la historia. ¿Que hay que mejorar un montón de cosas? Hay que mejorarlas. ¿Que hay que sacar un montón de corruptos del Estado? Hay que sacarlos. ¿Que hay que acabar con la flojera que hay en algún sector? Hay que acabarla. Hay que extirparla. Hay que extirparla. Yo creo que por aquí yo tengo una frasecita de una persona. Si no estoy mal. Decía... Vamos a ver si la encuentro. Decía... Se me pasó la frase. Yo te la busco ahorita para terminar, para culminar con esa frase, porque me parece que es una frase que sintetiza. Aquí la tengo. Me hierve la sangre al observar tanto obstáculo, tantas dificultades, que se vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la patria. Manuel Belgrano. Ya está, hermano. Hace falta un poco de interés por la patria para resolver esto, tanto del chavismo como de la oposición. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Vamos a seguir con esta pelea estéril? No. Por encima de mis intereses políticos están los intereses de la gente, que está pasando dificultades. Así debe ser. Más nada. Pero tengo unas preguntas de la audiencia, rapidito para concluir. Gaby PSV 23
Con los sucesos del 30 de abril, ¿crees que el gobierno perdió o ganó el apoyo del pueblo? Perdió voluntad popular. Y nosotros no ganamos, nosotros nos fortalecimos. Claro. Ganamos en descubrir quién eran los traidores que ya venían conspirando, que se flaquearon cuando los sancionaron. Hay un montón de funcionarios que se flaquean cuando los sancionan. Claro, Si a mí me sancionan, eso es una charretera para mí. claro. Yo no tengo casas en Estados Unidos, ni en Miami, ni cuenta bancaria, ni Bank of America, nada de eso. Imagínate, pongo el nombre mío enseguida. Falla de origen, error en el sistema, más nada. Nos dice @Rojas Armando. Quisiera saber tu análisis personal sobre los niños que han muerto por falta de insumos en el José Manuel de los Ríos. Es una situación bastante engorrosa, pero yo creo que hay voluntad. Yo creo que esto obedece al ataque más visceral, más ruin, más miserable en contra de un Estado que ha querido construir una política, proteger al pueblo venezolano. Porque nosotros en esta crisis, Vilche, nosotros hubiésemos podido hacer algo fácil. Vamos a privatizar todos los servicios públicos y vamos a dolarizarlo. Vamos a poner la gasolina a precios internacionales. Eso es lo que más de una persona quiere. Supuestamente va a mejorar, no va a mejorar. Aquí las empresas privadas manejaron todo, hermano. Desde Corpoelec para abajo. ¿Qué quedó? La vendieron. Se la vendían a capitales españoles, hacían que quebrara para después privatizarla, para entregársela a políticos españoles que lo único que les gustaba era venir a Los Roques aquí y venir a comprar las empresas que destruían los adecos y los copellanos. Eso es todo. Nosotros tenemos que seguir fortaleciendo el sistema de salud, pero vamos a tratar de construir un diálogo entre oposición, la oposición que le llega a ese sector político represivo y opresor que es la política de Donald Trump, un John Bolton, un Elliot Abrams. Vamos a elecciones, pues, pero vamos a elecciones sin sanciones, un añito, más nada. Claro. Libérame esos fondos para yo traer la medicina al JM de los Ríos. Dame la plata, trae la medicina tú, pues, ponla ahí. Que nosotros no administremos nada, que haya un ente administrador y que entregue todo. No, que nosotros no administremos, no, porque el hospital lo administra el Estado. Pero entrega las medicinas ahí, para ver qué pasa. Así es. Nos dice @Reverol Piso Julio. Tú como periodista no te afecta como muchos medios han sido censurados por mostrar una realidad diferente a la del gobierno. Mira, yo como periodista he visto el florecimiento de muchos medios, del chavismo, opositores, y desde esos medios se han dicho cualquier tipo de barbaridad. Y el presidente Nicolás Maduro, ahí están, ahí están. En Venezuela se ha fortalecido desde la llegada de Chávez los medios, la radio, la televisión y ahorita el lunar de la democracia que se llaman las redes sociales mal utilizadas. Por redes sociales bien utilizadas, vaya y venga. Claro. Ejercicio de la libertad de expresión, bien utilizada, vaya y venga, pero si es para decir que Winston Vallenilla se murió, que nosotros no pagamos los medicamentos para que se murieran a los niños, que nosotros no pagamos el tratamiento tal para que se murieran los niños, no, hermano. ¿Qué presidente y qué político va a querer que un niño se muera? Es una realidad que estamos bloqueados y es una realidad que nos quieren reducir a nuestra mínima expresión y que este pueblo ha sabido salir adelante pese a las dificultades. Pedro, última pregunta. @Rojas Díaz 2. Interesante. Como profesional de la comunicación, ¿crees que en verdad en Venezuela haya libertad de prensa o ya no vale la pena formarse para esta carrera? No, lo que pasa es que con el auge de las redes sociales ya mucha gente ha asumido el papel de opinador, de constructor de mensajes. Ya no necesitas un título para poder salir en las redes y tener una pegada, digamos. Ahí ustedes han visto los youtubers mal manejados, bueno, hacen unas cosas. Creo que en estos días sancionaron a un muchacho en España, si no estoy mal, porque le hizo comer dentrífico, una crema dental a un indigente. Lo sancionaron con $200.000, para que te des cuenta que la libertad de expresión tiene sus límites. Claro. Immanuel Kant siempre hablaba, que es un filósofo alemán del siglo, bueno, hace como tres siglos, él hablaba del uso de la razón pública y del uso de la razón privada. O sea, tú como político puedes tener tu razón pública, pero tú como médico, el uso de la razón privada, tú, por ejemplo, una persona con cáncer le vas a diagnosticar tales cosas.
tú como opinador, como generador de opinión, tienes que también saber qué decir al momento de emitir una opinión. O como periodistas tienes que saber decir y tienes que saber la incidencia de tu mensaje en la opinión pública. Y acarrear la responsabilidad. Y acarrear las responsabilidades. Hermano. Muchísimas gracias, Pilson. Tenemos que hacer otro programa. Otro programa lo Así hacemos, es. segunda temporada. Así es. Gracias, hermano, por estar Gracias aquí. a ti, hermano. Gracias a ustedes por la interacción que han tenido en las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram, con la etiqueta Pedro Carvajalino en Desenlaces. Toda historia tiene su desenlace, y el desenlace de esta historia lo vimos en la mano de nuestro buen amigo Pedro Carvajalino. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.